Buenos días, profesor. El grupo está integrado por Marifer Méndez, Darlene García, Andy Martínez, Merlin Camarena y mi persona, Ruth Tamayo. Y les vamos a hablar sobre el tema de la energética y el metabolismo. Al conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula se le denomina metabolismo celular. Es facilitada por enzimas. Al conjunto de reacciones anabólicas se le denomina anabolismo y al conjunto de reacciones catabólicas, catabolismo. En las reacciones anabólicas se unen dos o más sustratos simples para producir moléculas más complejas, como es el caso de la glucosa. Las enzimas participan en la unión de las moléculas de los sustratos, formando enlaces entre ellas. Construir moléculas más complejas implica un requerimiento de energía química, el ATP. En las reacciones catabólicas se producen dos o más sustratos simples a partir de moléculas más complejas, como ocurre cuando un polímero se divide dando origen a sus monómeros. Las enzimas rompen los enlaces de la molécula, liberando energía. En algunas reacciones, esta energía es liberada en forma de calor, gracias a la cual nuestro organismo mantiene una temperatura constante. ¿Qué es la energía? La energía es la realización de algún trabajo. A pesar de que existen diversos tipos de energía, les mencionaré algunas de ellas, como son la energía química, la energía lumínica y la energía mecánica. La energía química se define o se manifiesta en determinadas reacciones químicas, las cuales pueden formar o romper las reacciones químicas. La energía lumínica es la que transporta y genera la energía de calor, la cual puede ser vista e incluso es la única que el ser humano puede observar. La energía mecánica es el conjunto o la suma de la energía cinética y la energía potencial. Algunos ejemplos de estas energías son de la energía química, son las explosiones, las baterías, las pilas y la fotosíntesis. De la energía lumínica podemos ver las linternas, las velas y los rayos. De la energía mecánica podemos ver lo que son las bases hidroeléctricas, los barcos de vapor y las máquinas de molino. La energía potencial es la capacidad de la realización de trabajos como resultado o potencial. Algún ejemplo de estas son los balones y los globos. La energía cinética es la realización de movimiento. Es decir, algunos ejemplos de estas son las montañas rusas y el derribe de un compañero. Algunos de los ejemplos que podemos observar en el ser humano, en las personas, sobre el metabolismo es la temperatura corporal, la indigestión de alimentos y la contracción muscular. El metabolismo es donde se desarrollan miles de reacciones químicas, las cuales van desde la endergónica, que es el consumo de energía, hasta la exergónica, que es la expulsión de energía. La asociación de reacciones van desde la asociación de la reacción endergónica, que es la que se lleva a cabo de la expulsión de la energía por acciones de la exergónica. Las células regulan las reacciones químicas por medio de características biológicas como las enzimas. Las células se sintetizan mediante o particularmente por la energía que capturan la liberación por las reacciones exergónicas. El objetivo del metabolismo es transformar las sustancias químicas del exterior de las células a moléculas aprovechables. Leyes de la termodinámica.
El término termodinámica proviene del griego thermos, que significa calor, y dínamos, que significa fuerza o potencia. Matemáticamente es un conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de los sistemas termodinámicos y lo transforman en cualquier objeto de estudio, sobre todo el calor y cualquier tipo de energía. Las leyes termodinámicas describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales que son la temperatura, la energía y la entropía, que se caracterizan por ser parte del sistema termodinámico. Existen 4 leyes cruciales, importantísimas, para comprender las leyes del universo y algunos fenómenos casi imposibles como lo son el movimiento perpetuo. Ley número 1 de la termodinámica. A esta ley se le conoce o se le llama como ley de la conservación de la energía, ya que dicta que cualquier sistema físico fuera de su entorno contiene la misma cantidad total de energía, a pesar de que ésta pueda transformarse en diferentes tipos de energía. Lo que quiere decir que la energía no se crea, la energía no se destruye, solo la energía se transforma. Ley número 2 de la termodinámica. A esta ley se le conoce como ley de entropía, porque dice que la cantidad de entropías en el universo va en constante crecimiento en el tiempo, lo que significa que las entropías están creciendo en el tiempo muchas veces, y esto dicta que el grado de desorden es el mayor que pueda haber en el sistema. Ley número 3 de la termodinámica nos dice que la entropía, el sistema de cualquier entropía que llegue al cero absoluto, su comportamiento y funcionamiento físico se detiene. En otras palabras, mejor dicho, que cuando un sistema físico llega al cero absoluto, se detiene totalmente. Un ejemplo de esto es cuando en el interior de un congelador se meten alimentos para guardarlos, están en el cero absoluto. O sea, que este grado de cero absoluto permite que las funciones de los alimentos se vayan poniéndose más lentos, y esto conlleva a que se detengan totalmente su movimiento físico. Esto quiere decir que hace que ese alimento se vaya congelando poco a poco para que no sufra ningún tipo de descomposición, y esto permite que su consumo pueda ser con un tiempo más prolongado. Ley número 4 de la ley termodinámica nos dice que esta ley es la ley cero, o también se le conoce como la ley del equilibrio de la termodinámica, porque ya que dos sistemas que están en un equilibrio constante de la termodinámica, puede también estar con un tercer sistema en un equilibrio térmico constante, lo que le va a permitir estar a los tres sistemas en ese equilibrio. Con todo lo anteriormente mencionado, tenemos presente
que la termodinámica es de fundamental importancia para los seres humanos, ya que no solamente es una ciencia, sino que es una herramienta de vital importancia, porque forma parte de la vida cotidiana de cada ser humano y siempre va a estar presente en cada una de nuestras vidas, en todo lo que hagamos. La energía libre es la energía que un sistema usa para realizar un trabajo. Otra definición más compleja dice que la energía libre es la porción de cualquier energía de primera ley que está disponible para realizar trabajo termodinámico a temperatura constante, es decir, trabajo mediado por energía térmica. La energía libre está sujeta a pérdidas irreversibles en el curso de dicho trabajo. Dado que la energía de la primera ley siempre se conserva, es evidente que la energía libre es un tipo de energía prescindible de la segunda ley. Es decir, que la energía libre no necesita de la segunda ley. Se pueden formular varias funciones de energía libre en función de los criterios del sistema. Las funciones de energía libre son transformadas de Legendre de la energía interna. Legendre, que fue un matemático francés. La primera fórmula es esta y fue hecha por Josiah Willard Gibbs. La G es por su apellido, Gibbs. G representa la energía libre, la H la entalpía, la T la temperatura y la S la entropía. Se lee así: G igual a entalpía menos temperatura por entropía. La segunda fórmula es esta, fue hecha por Helmholtz. La A quiere decir el trabajo. Al inicio decía que la energía libre es la energía que un sistema usa para realizar un trabajo. Si no hay energía, no hay trabajo. La A quiere decir el trabajo. U, energía interna. T, temperatura. Y S, la entropía. Se lee así: A igual energía interna menos temperatura por entropía. Esta fórmula se utiliza en física. A diferencia de esta, que es la primera, la energía libre de Gibbs, se utiliza en química. El siguiente tema es oxidación y reducción. Voy a mencionarle 3 definiciones. La primera definición de oxidación y reducción se refiere al oxígeno. La oxidación es la ganancia de oxígeno. La reducción es lo contrario. La reducción es la pérdida de oxígeno. Un ejemplo, cuando el cobre reacciona con el oxígeno, forma óxido de cobre. Es decir, el cobre se oxida. La segunda definición se refiere al hidrógeno. La oxidación es la pérdida de hidrógeno y la reducción es la ganancia de hidrógeno. El primer ejemplo que di, que se refería a la oxidación y reducción, que se refería al oxígeno, ese ejemplo, cuando el oxígeno
se reacciona con el cobre y se oxida, la reacción es diferente cuando se refiere al hidrógeno. El hidrógeno con el óxido de cobre se separa. Es decir, que el óxido de cobre se reduce. La tercera definición se refiere al movimiento de electrones entre especies en una reacción. La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. En resumen, la oxidación quiere decir ganancia de oxígeno, pérdida de hidrógeno, pérdida de electrones. Y la reducción quiere decir pérdida de oxígeno, ganancia de hidrógeno, ganancia de electrones. Me enredé un poquito cuando hablaba de la oxidación y reducción cuando se refería al oxígeno en los ejemplos. El ejemplo de cuando la oxidación y la reducción se refieren al oxígeno dice que el cobre reacciona con el oxígeno y forma óxido de cobre, es decir, el cobre se oxida. Pero al reaccionar con el hidrógeno, el óxido de cobre se separa del oxígeno, es decir, el óxido se reduce. Aquí vemos cuando la oxidación y reducción se refiere al oxígeno con el primer ejemplo y cuando se refiere al segundo y cuando se refiere al hidrógeno con el segundo ejemplo. Factores que afectan a la actividad enzimática. Las enzimas son proteínas y depende de su estructura tridimensional para realizar su actividad catalítica, puesto que la unión del sustrato al sitio activo en la enzima está íntimamente relacionado con la estructura de ambos, además que con las enzimas son proteínas al sitio activo está formado por aminoácidos y en ocasiones algunas cofacturas, de los cuales tienen carga eléctrica que dirigen la conversión del sustrato al producto, por lo que tanto existen muchos factores en el entorno en el que las enzimas se encuentran pueden modificar la actividad enzimática cambiando en cierta forma la estructura de las enzimas, sus cargas o bien la interacción entre la enzima y el sustrato. Los factores más importantes y comunes considerados son los siguientes. Las temperaturas de las enzimas suelen tener un rango de 37 grados en el cual trabajan de manera óptima, el cual depende en mayor medida del organismo del que proviene. Las enzimas en humanos, por ejemplo, se encontrarán en ese rango de 37 grados, mientras que otros organismos, como la bacteria termófila, tendrán enzimas con temperatura óptima muy superiores. Las enzimas son proteínas. Si la temperatura se eleva demasiado, las enzimas podrían desnaturalizarse, es decir, perder completamente su estructura tridimensional y por lo tanto su actividad en general dentro del rango en el que las enzimas pueden mantener su estructura tridimensional funcionará mejor a una temperatura mayor, pues el haber mayor movimiento de las moléculas de las enzimas y su tanto más probable que se inicie la reacción del pH. La estructura de una enzima y su sitio activo depende de gran medida de los grupos radicales de sus aminoácidos. De hecho, muchos sitios de enzimas tienen aminoácidos cargados en ellos como la divina lisina, etc. A diferencia del pH, estos grupos pueden modificar sus cargas, por lo que el pH es
determinan en la función enzimática todas las enzimas. Tiene un pH óptimo el que trabaja más rápido. Si el pH se incrementa o se disminuye la actividad enzimática. También baja el pH óptimo de las enzimas. Varía bastante y normalmente está relacionado con el entorno en el que se encuentra naturalmente una enzima que trabaja en los lisosomas de una célula. Por ejemplo, prefiere un pH ácido, que es el que se encuentra en el interior del lisosoma, mientras una enzima citoplasma funciona mejor en un pH cercano a la neutralidad, similar a los encontrados del citoplasma. Exposición a sustancias tóxicas como el cianuro y los neutrales pesados, mercurio, plomo, arsénico, etc., producen efectos devastadores en muchos organismos, incluso pueden llegar a inducir la muerte. ¿Cómo estos compuestos afectan al organismo? Muchas veces tienen que ver con su efecto sobre enzimas que catalizan procesos biológicos primordiales, ya que una gran cantidad de estas toxinas actúan como innovadoras de la actividad enzimática. Por otro lado, existen inhibitoras naturales que son utilizadas por la célula para ejercer una función de regulación enzimática. Este proceso juega un papel vital dentro de las reacciones bioquímicas que se dan en los seres vivos. La propiedad más importante de la enzima es la capacidad de aumentar las tasas de reacción que ocurren en los organismos vivos. Una propiedad conocida como actividad catalítica, debido a que la mayoría de las enzimas son proteínas. Su actividad se ve afectada por factores que alteran la estructura de las proteínas también, así como por factores que afectan a los catalizadores en general. Los factores que alteran la estructura de la proteica incluyen la temperatura, el pH, y los factores que afectan los catalizadores en general incluyen la concentración de reactivo o sustrato y la concentración de catalizadores. O encima, la actividad de una enzima puede medirse monitoreando la velocidad a la que desaparece un sustrato o la velocidad a la que se forma un producto. Ahora voy a describir las actividades de las enzimas. Las enzimas se ven afectadas por serie de factores que incluyen. Primer factor por mencionar, la concentración de enzimas. Suponiendo que se dispone de una concentración suficiente de sustrato, aumenta la concentración de las enzimas. Aumentará la velocidad de reacción de las enzimas. Luego le sigue la concentración de sustrato. La concentración de enzimas y sustrato. La actividad de una enzima aumenta con el incremento de la concentración de sustrato hasta alcanzar el límite máximo, después del cual la velocidad de la reacción se mantiene constante. Esto quiere decir, en otras palabras, que aunque haya moléculas de sustrato sobrantes, cuando todas las moléculas de la enzima estén completamente saturadas con el sustrato, estas no reaccionarán. Cuando el sustrato que está unido a las enzimas haya reaccionado y se haya liberado, la enzima puede unirse nuevamente a más sustrato. Así la velocidad de reacción se estabiliza. La concentración de enzimas y sustrato en cualquier reacción catalizada, el sustrato debe unirse primero con la enzima para formar un complejo llamado enzima-sustrato. Para una concentración de sustrato particular, un aumento en la concentración enzimática, esto aumenta la velocidad de la reacción catalizada. En muchas reacciones catalizadas por enzimas, la concentración del sustrato
es mucho mayor que la concentración de la enzima. Cuando la concentración de la enzima se mantiene constante, la adición de más sustrato es alta para aumentar la velocidad de la reacción. Si la concentración del sustrato es alta, puede saturar todas las moléculas de enzimas. Entonces, la velocidad de la reacción alcanza su máximo y la adición de más sustrato no aumenta más la velocidad de la reacción. Para catalizar una reacción, una enzima se pega a una o más moléculas de reactivos. Estas moléculas son los sustratos de la enzima. En algunas reacciones, un sustrato se rompe en varios productos y en otras dos sustratos se unen para crear una molécula más grande o para intercambiar partes. El metabolismo celular. El metabolismo celular es la suma de todos los cambios químicos que tienen lugar específicamente en la célula, a fin de proporcionar energía y componentes básicos a los procesos esenciales de esta, incluso la síntesis de moléculas nuevas y la descomposición y eliminación de otras moléculas. El metabolismo celular puede dividirse en anabólicas y catabólicas. Estos son cambios químicos que se presentan en ya sea una célula u un organismo. Tales cambios producen la energía y los materiales que necesitan las células y los organismos para crecer, reproducirse y mantenerse sanos. El metabolismo también ayuda a eliminar sustancias tóxicas. El conjunto de intercambios y transformaciones que tienen lugar en el interior de la célula. El metabolismo celular se realiza a través de un proceso químico catalizado por enzimas, los cuales constituyen el metabolismo celular. Entonces se podría decir que el metabolismo celular son como el conjunto de todas las reacciones químicas catalizadas por enzimas. Es una actividad coordinada y con propósito definido en la que operan diversos sistemas multienzimáticos. En otras palabras, es un proceso global. Es el proceso global que abarca la suma de todas las reacciones enzimáticas que tienen lugar en la célula y en el que participan muchos conjuntos enzimáticos mutuamente relacionados, los cuales permiten el intercambio de materia y energía entre la célula y ya sea entre la célula y su entorno. El catabolismo y anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Bueno, el catabolismo es esa parte del proceso del metabolismo. Es un proceso metabólico el cual consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales, simples. Esto con el objeto de extraer la energía necesaria para las células. Esa energía que es liberada por el catabolismo
es a la que se usa en la síntesis de ATP. ¿Qué es el ATP? ATP significa adenosín trifosfato. Esta es utilizada para obtener la energía que los seres vivos necesitan para vivir. La digestación, la glucólisis o la fermentación son algunos de los procesos catabólicos de los seres vivos. En todos esos procesos de transformación de energía que se genera calor, y este es el motivo por el que todos los seres vivos siempre desprendemos calor.